Muy buenos días, hermanos y amigos, en esta mañana. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Vamos a dar inicio a esta meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Aquí podemos ver el título del mensaje que dice: las pruebas y el sufrimiento forman parte de la vida cristiana. Las pruebas y el sufrimiento forman parte de la vida cristiana. Cuando uno habla de pruebas y sufrimientos en la vida del creyente, uno necesariamente tendría que verlos en dos contextos, como lo vamos a ver en esta mañana. Uno es lo que nosotros vivimos en el mundo fuera de la iglesia, y otras cosas son las que nosotros vivimos en el mundo dentro de la iglesia. El versículo base que hemos tomado para esta meditación es 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Ahora bien, yo quiero que leamos, hermanos, varios versículos de esa porción o de ese capítulo de la Biblia, para que veamos el contexto. Aquí el apóstol Pablo aconsejando al joven Timoteo. Vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El carácter de estos hombres, cuando se mueve en cualquier ámbito de nuestra vida, nos estresa, nos angustia y muchas veces nos trae situaciones emocionales muy fuertes. Porque la conducta, el carácter y la manifestación de estos hombres que llevan en sí estas condiciones que marca la Biblia, definitivamente afectan a todo un grupo o a toda una comunidad. Por eso aquí el apóstol Pablo está exhortándolo en Timoteo: a estos evita. A esos hombres que son amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El apóstol Pablo está diciendo aquí a Timoteo: a estos evita. ¿Por qué? Porque no hay duda, hermano, que cuando alguien tiene un comportamiento así en medio de un grupo, una comunidad o en medio de cualquier persona, esto va a afectar no solamente la vida espiritual, sino también la vida emocional del que se rodea de esa persona. Fíjese cómo muchas veces las pruebas y las situaciones difíciles llegan a la vida nuestra por la conducta o el manejo de otras personas. Aquí estamos hablando, hermanos, cuando Pablo escribe a Timoteo, le está diciendo: mira, evita a todas estas personas, evítalas para que te ahorres esa fatiga. Y como decía, a través de estas personas vienen necesariamente, o no necesariamente, vienen, digamos, de una manera directa las situaciones difíciles, las pruebas y las, digamos, como dice aquí el texto, los sufrimientos. Leamos entonces a partir del versículo 9, en este mismo capítulo 2, que dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue lo de aquellos, hablando de Janes y Jambres, cuando enfrentaron a Moisés allí frente a Faraón. Pero tú has seguido mi doctrina, hablando Pablo a Timoteo, tú has seguido mi enseñanza, tú has seguido lo que yo, en lo que yo te he formado,
Así como, por ejemplo, nuestros padres biológicos nos enseñan desde pequeños qué es lo bueno y qué es lo malo. Así como cuando nuestros abuelos nos enseñan a nosotros lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Así como los predicadores o los líderes de las iglesias nos enseñan a nosotros lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Así Pablo le dice aquí a este joven: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Le está diciendo: has aprendido lo bueno, has retenido el verdadero concepto de las cosas que agradan a Dios, has retenido algo que te puede llevar a ti más allá de lo normal, porque te has preparado ¿para qué? ¿O te estás preparando para qué? Para servir a Dios de manera efectiva. Hermanos, muchos de nosotros vemos por la Biblia que cuando el Señor andaba allí caminando con la gente en el tiempo que le tocó vivir sus años de ministerio, mucha gente seguía al Señor por muchas cosas. Algunos lo seguían porque el Señor era misericordioso y podía hacer milagros que podían librar a la gente de una enfermedad, de un demonio, de una necesidad o de cualquier cosa que impedía a la gente vivir una vida tranquila. Y eso hoy se manifiesta en la iglesia. Muchos de nosotros venimos a la iglesia con diferentes necesidades. Algunos tenemos necesidades de aprender más de Dios. Algunos tenemos necesidad de seguir creciendo en el conocimiento. Algunos tenemos necesidad de seguir ejercitando lo que Dios nos ha dado. Algunos sentimos la necesidad de que aquellos que no conocen a Dios puedan venir a ese conocimiento para que, estando en Dios, a través de Cristo Jesús, puedan tener herramientas para combatir las situaciones adversas y difíciles que se nos presentan en este mundo. Así Pablo está aquí instruyendo a este joven sobre lo que le puede causar el sufrimiento y a través de las cosas que pueden venir las pruebas. Dice el versículo 11: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Lo más importante, hermanos, que nosotros vamos a ver en esta mañana es que no solo nos quedemos en las pruebas y en el sufrimiento, sino también que entendamos que tenemos la esperanza de que de todas ellas, así como aquí el apóstol Pablo le habla a Juan Timoteo, el Señor también nos librará a nosotros, así como libró al apóstol Pablo. Y también todos los que quieren vivir, versículo base, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos aquellos hombres y mujeres que quieran vivir en Cristo Jesús padecerán persecución. En más de una ocasión, hermanos, hemos dicho que la persecución de aquellos hombres que se proponen, que tienen ese propósito, ya no es como la antigüedad, en la que, por ejemplo, en el capítulo 9 de los Hechos, narra la conversión de Pablo. Y comienza diciendo este capítulo 9 de los Hechos que el apóstol Pablo iba, en este momento Saulo de Tarso, caminando, yendo por los sitios, pidiendo cartas de apresamiento para los creyentes, y donde los encontraba, los encarcelaba, los apresaba, los llevaba a un sitio, los torturaba. Y eso era lo que en principio el apóstol Pablo hacía. Y este hombre de repente viene y tiene un encuentro con Jesús y en su vida se produce una transformación increíble. Así que en ese momento el Señor Jesús le dice a Pablo también, le dice: grandes cosas te esperan, grandes caminos te esperan, así que prepárate porque vas a sufrir persecuciones. Pero esto no le importó al apóstol Pablo. Esto no le importó a él de ninguna manera, porque quien lo había confrontado a él, quien lo había llamado a él, no era un hombre, no era una entidad común y corriente, era la misma persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, en esta mañana, en esta primera parte, quiero dejarles a ustedes con esta inquietud.
Estas personas con este carácter que describe la Biblia traen a nuestro entorno situaciones emocionales muy, muy difíciles. Por eso nosotros en la iglesia siempre hacemos el llamado a la unidad, al buen entendimiento, a la buena relación. Así como la iglesia muestra que en el principio los primeros creyentes vivían y compartían las cosas, asimismo, como parte de ese fundamento, nosotros nos hemos propuesto transmitir eso a la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando nosotros vemos las relaciones entre las personas y entre grupos, hay un elemento a veces que se mueve para un lado y para otro, que se llama la confianza. La confianza. Y es evidente que ante la multiplicación de la maldad del hombre, nosotros de alguna manera, ¿verdad?, confiemos menos en los demás. Pero aquellos que se manejan bajo la gracia de Dios, aquellos que se manejan bajo la autoridad de Dios, aquellos que se someten a la palabra de Dios, estamos llamados a vivir una vida justa, piadosa y de unidad entre la comunidad de los creyentes. En 2 Corintios, hermanos, que esta carta escrita por el apóstol Pablo y en la que vamos a seguir en esta mañana estos pensamientos, esta meditación, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo también habla aquí sobre parte de sus sufrimientos en el ministerio. Ahora Pablo está aquí hablando sobre las cosas que él ha pasado luego de que él llegó y se encontró con el Señor Jesús. Dice el versículo 8 del capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios de la manera siguiente: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En nuestro imaginario, en nuestro pensamiento, uno no podría entender cómo un hombre que está llevando un mensaje de salvación, de aliento, de esperanza a una comunidad que no tenía ningún rumbo espiritual, llega a expresar estas palabras. La parte final de este versículo dice: de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cómo es posible que cuando uno se propone hacer el bien en beneficio de la vida espiritual de otra persona? Fíjense que ya aquí no estamos hablando de la vida terrenal, de lo que está aquí, sino de la vida espiritual de una persona. Puede llegar a una conclusión tan fuerte: perdimos la esperanza, perdí la esperanza de vivir. Pues miren, eso muchas veces es lo que pasa en medio de aquellos que se proponen seguir a Cristo. Probablemente hoy, en países como el que vivimos, no podríamos tener ese temor de perder la vida, pero sí emocionalmente pudiéramos sentir el peso de ser aislados o rechazados. Porque hay toda una corriente que no quiere que el mundo, que el hombre de hoy en día venga al conocimiento de Dios. Fíjense, todo lo que está pasando hoy en día, lo que está pasando con la ciencia, lo que está pasando con la tecnología, lo que está pasando con la educación, y el reto que nuestros adolescentes y niños van a enfrentar en los próximos 5, 10, 15 o 20 años, probablemente ni usted ni yo nos imaginemos. No tenemos la capacidad para entender eso. Sin embargo, llevarle el mensaje de la palabra de Dios, ponerlo en el contexto de que hay una esperanza, que en medio de un mundo, ¿verdad?, que se está acorazando en diferentes corrientes, hay un elemento que puede traer paz a su vida. No importa la prueba, no importa el sufrimiento y no importa la circunstancia. Y eso solo da el poder de Dios en la persona de Cristo
para el beneficio de la iglesia. Y es una responsabilidad, diría yo, de cada uno de los que estamos aquí, de que abrazamos esta fe y nos proponemos entonces llevar este mensaje, no importando el sufrimiento. Pablo aquí está diciendo a los corintios todo eso que le sobrevino cuando él estuvo predicando en la región de Asia. Ahora, en el capítulo 2 de esa misma carta, vamos a estar leyendo en esta segunda carta a los Corintios. En el capítulo 2, los versículos 3 y 5, del 3 al 5, dice: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Confieso o confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que sepáis cuán grande es el amor que tengo. Aún dentro del sufrimiento de este hombre, y aquí yo veo a Pablo como si fuera un padre o como si fuera una madre, que aún dentro del sufrimiento que le puede causar un hijo o una hija, este hombre está mostrando su amor en Cristo para aquella comunidad, para aquellas personas que estaban recibiendo este mensaje. Dice la parte final del versículo 4, dice: sino para que sepáis cuán grande es el amor que tengo. Y el principio del versículo 4 dice: porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que seáis contristados, no para que sufran, porque muchas veces nosotros tenemos la inclinación, y es algo natural, a sufrir con el que está padeciendo una situación difícil en medio nuestro. Cuando a un amigo nuestro muy cercano, cuando alguien a quien nosotros queremos mucho pierde un ser querido, uno se identifica con ese dolor de la persona. Uno puede entender el sufrimiento. Cuando uno pierde un ser querido, otras personas vienen a acompañarnos a nosotros en ese dolor. Pero aquí Pablo está diciendo lo siguiente: no para que fueseis constrictados, no para que ustedes se apenen, sino para que se fortalezcan. Porque siendo él un hombre que ha padecido todo eso, él está mostrando que esto que está pasando es parte de un proceso de crecimiento en los caminos del Señor. Dice el versículo 5: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, o no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, dice aquí la palabra de Dios. Así que muchas veces la tristeza también se manifiesta en una manera, digamos, extensiva a los demás. Siempre que nosotros nos proponemos a vivir una vida en unidad, una vida en amor, una vida, digamos, en un mismo sentir, lo que afecta a uno, afecta a todo el grupo. Y aquí se describe el concepto de cuerpo, del cual habla también la Biblia. En el capítulo 11 de esta segunda carta a los Corintios, el apóstol describe una serie de eventos que le ocurrieron en su vida increíbles. Yo recuerdo que estábamos una vez cuando estábamos trabajando en los Hechos, que decíamos, pero ¿quién puede decir que ha sufrido o ha pasado sufrimiento en esta vida? Porque el apóstol Pablo, siendo un ministro de Jesucristo, un hombre llamado por el mismo Señor para el ministerio, padeció muchas cosas, y aún a pesar de todas esas cosas, él siguió hacia adelante predicando el evangelio, porque su único anhelo, su única, digamos, inclinación, esperanza, su único objetivo era
que las personas que no conocían al Señor la conocieran. Entonces, para que, digamos, ninguno de nosotros pudiera quejarse o digamos, limitarse ante la presencia de Dios, este hombre en el capítulo 11 de 2 Corintios describe parte o una gran parte de sus padecimientos. Veamos en el versículo 24 del versículo 11. Pablo está narrando aquí el sufrimiento que ha tenido en el ministerio. Dice, versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes más 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Yo recuerdo que en un estudio de los jueves tuvimos esa discusión sobre el sufrimiento, el padecimiento, las pruebas y cómo este hombre pudo alcanzar un nivel de entendimiento y de convicción que nada de eso lo detuviera por el amor a Cristo Jesús. No hubo nada que detuvo a este hombre para que la obra que Dios le había encomendado se completara en su vida. Uno en este camino muchas veces siente el desánimo, el cansancio, el agotamiento. Pero el mismo Señor da las fuerzas para que uno se levante, no importa cuál sea la condición. Pero vamos a ver más adelante que este mismo hombre que está hablando de sus padecimientos, también vamos a ver las palabras que él expresa acerca de la relación personal que debe tener cada uno de nosotros con Dios. Aquí cuando él habla sobre, en el versículo 26, en la parte final de este versículo, él dice, peligros de falsos hermanos. Muchas veces, mis queridos, la iglesia debe defender con fiereza la estabilidad espiritual y emocional de sus miembros. Y no podemos dar paso a nada ni a nadie que rompa el equilibrio espiritual y emocional de la iglesia. Porque esto que está diciendo Pablo aquí eran hombres que se filtraban en la iglesia como creyentes y lo que hacían era que distorsionaban la obra del Señor. Y como Pablo era un hombre firme en lo que él creía, en lo que el Señor le había llamado, Pablo pudo ver con claridad el evento o lo que hacían estos hombres y cómo estos hombres en momentos pusieron en peligro su vida. Así que, hermanos, que sea para nosotros en esta mañana una enseñanza. Vigilantes ante la salud espiritual y emocional de la iglesia. Dice el versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. No hubo una adversidad, no hubo una prueba, no hubo un sufrimiento que este hombre no pasara
Sin embargo, el llamado que este hombre tenía de parte de Dios, este hombre lo llevó hasta el último aliento de su vida. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no vamos a pasar esa situación que pasó el apóstol Pablo. Quizá algunas podríamos decir, pero lo importante es aquí, hermano, que tenemos un ejemplo de alguien que se propuso agradar a Dios, vivir una vida cristiana de manera piadosa, y sufrió en su carne y en su vida todas estas situaciones, pero nada de eso lo hizo menguar. En ese mismo capítulo 12, los versículos 32 y 33, dice de la manera siguiente: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Cuando uno oye la vida de este hombre, uno podría decir cómo una persona que se propuso predicar a Dios, hablar de Dios, fue tratado como un delincuente. Tuvo que vivir como un delincuente, escapando, huyendo, ser maltratado, encarcelado, injuriado, blasfemado. ¿Cómo este hombre, aún a pesar de todo esto, pudo tener la convicción de decir: prosigo al blanco, prosigo a la meta? No hay adversidad, no hay sufrimiento, no hay prueba que me detenga hasta cumplir, hasta llegar a la meta. Este mismo hombre, cuando nosotros vamos a la carta de los Romanos, este hombre, hablando así de toda la adversidad que le pueda suceder a un ser humano, hablaba sobre lo que podemos nosotros ser en Cristo Jesús, cómo nosotros podemos, digamos, estar conscientes de lo que podemos hacer, porque Él lo vivió. Uno puede decir, como decía yo en uno de las meditaciones en domingo pasado, uno quizás no se puede poner a la estatura de Cristo, porque siendo Cristo Hijo de Dios, siendo Él Emmanuel, Dios con nosotros, como describe Timoteo, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Uno diría: wow, yo no podría equipararme nunca jamás a la persona de Cristo, porque Él es una divinidad. Ahora, cuando llevó el ejemplo del apóstol Pablo y de todo lo que él sufrió y padeció, y de que ni las pruebas ni el sufrimiento fueron capaces de doblar a este hombre, dice aquí en el capítulo 8 de Romanos, vamos a leer a partir del versículo 28, que es una escritura muy conocida por ustedes. Dice: y sabemos que, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Uno en este camino, hermanos, muchas veces vive una vida que tiene que renunciar a muchas cosas, tiene que someterse a muchas cosas, tiene que despegarse de muchas cosas, solo con el propósito de vivir una vida para agradar a Dios. Uno tiene que humillarse, ir de rodillas delante de Dios, uno tiene que pedir perdón a Dios por muchas cosas, pero solo con el propósito de vivir una vida agradable para Dios. No se equivoca la Biblia cuando dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, ¿cómo podemos saber usted y yo si en verdad nosotros amamos a Dios? Oiga bien, no está hablando de los que forman parte de una religión, no está hablando de los que forman parte de un círculo de personas que se reúnen en una iglesia. Está hablando a los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Dice el versículo 33,
¿quién acusará? Capítulo 8 de Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí vienen las preguntas de oro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores por nuestros méritos. No somos vencedores por lo que podamos hacer o por lo que tenemos que hacer, sino por el mérito de aquel que nos amó. Por eso el apóstol Pablo, cuando hace la descripción de sus padecimientos, él dice: ¿quién ha padecido más que yo en este camino? ¿Quién ha sufrido más pruebas? ¿Quién ha sufrido más que yo en este camino? Sin embargo, aquí este hombre está describiendo que ante todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo llegar uno a la conclusión que ni siquiera los pensamientos más elevados de este mundo pueden darnos a nosotros la paz, la tranquilidad, la confianza, el entendimiento para saber que si estamos en Cristo, estamos seguros? Si estamos en Cristo, estamos seguros. Dice: por lo cual estoy seguro. Y así quisiera yo que cada uno de nosotros esta mañana podamos sentirnos, hermanos, así. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna adversidad, ninguna prueba, ningún sufrimiento, dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esa es la única opción, el único elemento, la única base, la única cosa que tenemos nosotros para poder vivir en este mundo de manera justa y de manera piadosa. Ahora, hermanos, yo quisiera invitarlos ya por último a que veamos cómo este hombre describe en los Hechos, cómo terminó aquí la vida del apóstol Pablo, según nos narra la Biblia. Después de todo esto que este hombre pasó, vayamos a Hechos capítulo 28 y vamos a ver allí el Pablo predicando en Roma. Veamos allí los versículos del 30 al 31. Hechos capítulo 28, los versículos del 30 al 31. Ya hablando de la parte final de la vida de la iglesia. Dice: y Pablo, Hechos 28, 30 al 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. No existió, no hubo una situación, un sufrimiento, una prueba que este hombre no pasara. Pero al final su gozo fue servir con entereza y con dignidad a las cosas de Dios. Fue todo un camino que el apóstol recorrió. Fue toda una vida que este hombre vivió. Fue todo un sistema de conocimiento que este hombre adquirió, hasta llegar a la conclusión que lo único verdadero, lo único que permanece
Lo único que se sostiene son las cosas de Dios. Y aquí la Biblia muestra cómo este hombre terminó su ministerio allí en Roma, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermanos, que las pruebas, las necesidades, que todas las tenemos de una forma u otra, que las luchas que tenemos internamente en nuestras vidas no sean un obstáculo para que nosotros nos acerquemos a Dios con confianza. Que podamos nosotros despojarnos de todas esas cosas que muchas veces nos atan, nos esclavizan, que nos impiden acercarnos con libertad al Señor. En la antigüedad solo un grupo de hombres tenía el privilegio de hacerlo: los sacerdotes, el sumo sacerdote, en la antigüedad. Pero hoy en día, a través de Cristo, nosotros tenemos la libertad de acercarnos delante de la presencia de Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa la prueba, no importa el sufrimiento, no importa lo que estemos pasando. Si tenemos la convicción firme de que creemos en Cristo y en Él esperamos, podemos, así como el apóstol Pablo hizo, vencer todo y terminar nuestra carrera como Dios quiere que cada uno de nosotros la terminemos, predicando a Dios y hablando abiertamente de Él. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, mi Dios, te damos aquí en esta mañana. Mira tu iglesia, mi Dios, reunida aquí, Padre, bendícela. Como siempre pedimos, mi Dios, bendice cada familia, cada persona en este lugar, cada miembro de esta iglesia, cada persona que se reúne para escuchar tu palabra. Bendícelo, mi Dios, su casa, todas sus propiedades, todo su ser, Señor. Bendícele, Padre, cúbrele, guárdale. Padre, que cada uno de nosotros pueda venir de manera plena a este conocimiento, que no importa la prueba ni el sufrimiento, los que estamos en Cristo Jesús tenemos la capacidad de seguir, Señor, hacia adelante, venciendo los obstáculos de este mundo. Gracias, mi Dios, porque tu palabra nos da vida, nos da esperanza. No esperanza ni vida en cosas que perecen, sino en cosas que permanecen para siempre. Gracias por Cristo, por su sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario, para redención, para vida eterna. Gracias, mi Dios, porque tu palabra nos enseña y nos ayuda a entender tus propósitos para el hombre. Gracias, mi Dios, porque aunque para muchos el evangelio es locura, para otros es vida y es verdad. Gracias por este lugar, Señor, por cada hombre y por cada mujer que apoya de una manera u otra que esta obra se mantenga aquí firme, Señor, con el único propósito de que tu palabra sea predicada libre y abiertamente. De que tú, Señor, llegue a los corazones de aquellos que no te conocen a través de Cristo Jesús. Y que algún día, Señor, ellos puedan ser también parte de la familia celestial. Gracias, mi Dios, por los miembros que sirven de manera incondicional. Gracias, mi Dios, por aquellos que con sus ofrendas, Señor, sostienen tu obra en este lugar. Gracias, mi Dios, por aquellos que con sus manos, con lo que hacen, aportan también para que tu obra se mantenga aquí firme y adelante. Permite, Señor, que ni las pruebas, ni el sufrimiento, ni las ataduras que tenemos, Señor, sean impedimentos para que podamos servirte con amor, con desprendimiento, Padre. Gracias, muchas gracias. Señor, en este momento despedimos este culto, pero no nos despedimos de tu presencia. Acompáñanos a nuestros hogares con tu paz, con tu bendición y con tu cuidado. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él oramos y también por Él te damos las gracias. Amén.